muchachos, y realmente para mí es un enorme gusto de estar aquí nuevamente en la Facultad de Ingeniería Económica. Yo soy egresada de esta casa de estudios y me siento realmente muy contenta, muy satisfecha de haber estudiado en esta facultad, porque realmente aquí me entregaron los cimientos, las bases en mi desarrollo profesional, que hasta el día de hoy pues yo lo sigo usando, todas esas herramientas que aprendí aquí. Y realmente les digo que ustedes siéntanse satisfechos de estar muy orgullosos de ser alumnos de la Facultad de Ingeniería Económica de la Universidad Nacional de Ingeniería. A ver, muchachos, el día de hoy vamos a desarrollar un tema que está de moda, ¿no? Se usa mucho en las instituciones financieras, pero que aunque parezca paradójico, ¿no? Aún se conoce poco, muy poco, gracias, aún se conoce todavía poco sobre cómo aplicar las metodologías para la gestión de riesgos. La Superintendencia de Banca y Seguros, que es el organismo que regula a las instituciones financieras en el Perú, ya desde el año 2009 ha desplegado una serie de regulaciones y normas para la gestión del control interno y específicamente para la gestión de riesgos. Entonces, vamos a pasar a la primera pantalla para ver qué cosas son los riesgos. Cuando hablamos de riesgos financieros, bueno, estos son los capítulos que vamos a desarrollar el día de hoy. Y lo primero es la introducción al riesgo operacional en el sector financiero. Pero ¿qué cosas son los riesgos? Lo primero que se nos viene a la mente es, ustedes, yo me imagino que dentro de los cursos que llevan han escuchado hablar de las crisis financieras, ¿no es cierto?, que tienen un impacto en diversas economías del mundo, porque ahora la economía pues está globalizada, ¿no es cierto? La información, la informática, la internet, las transacciones, todas aquellas crisis que se originan sobre todo en un país como en los Estados Unidos o en los países asiáticos, tienen un impacto relevante sobre las demás economías. Entonces, antes las crisis financieras se presentaban cada cierto tiempo, ¿no?, después de una buena cantidad de años, pero ya a partir del año 2008 nos encontramos en un escenario donde las crisis se presentan casi continuamente. En este momento ya tenemos una situación en Grecia, en la Comunidad Europea, en China. Entonces, por lo tanto, toma una relevancia importante el gestionar apropiadamente y oportunamente los riesgos financieros dentro de las organizaciones del sistema financiero, porque tiene un impacto en la economía y eso lo saben ustedes perfectamente, ¿verdad? Puede desestabilizar y generar desempleo, ¿no?, inflación, etcétera, una serie de desestabilizaciones dentro de la economía. Entonces, eso es lo que no queremos. Y para eso nuestra entidad reguladora nos ha proporcionado una serie de regulaciones que nos permitan gestionar adecuadamente estos riesgos. Entonces, vamos a pasar. A ver, ¿alguno de ustedes me puede mencionar alguna de estas crisis financieras? ¿Cuál? ¿Qué me pueden decir de la crisis de China? A ver, me voy a acercar. Vamos a compartir. Ayúdale, chicos. O de Grecia, ¿no? ¿Qué me pueden decir? Quería hablar sobre la crisis de la que está ocurriendo en Europa, actualmente en el país de Grecia. Serie de elementos que se presentan. Por ejemplo, les voy a hablar de forma general. ¿Qué es lo que hemos visto en estas últimas
crisis. Bien, que de pronto tenemos economías que están con buenos índices de crecimiento, donde empresarios, banqueros, lo que ven es que hay una oportunidad de crecer, de generar más rentabilidad, más ganancias. Y hay un asunto que se llama la aversión al riesgo, ¿no?, que ustedes seguro lo han estudiado. Muchos de estos empresarios todo lo contrario, ¿no?, tienen mucho apetito al riesgo. Ellos esperan arriesgar para tener justamente mayor rentabilidad en las empresas, en los bancos. Pero esto, cuando tenemos una regulación débil, un control débil, tanto dentro de las empresas como a nivel de las entidades reguladoras, lo que sucede es que esto no se puede limitar, ¿okay? No se puede controlar adecuadamente. Y entonces, en el sistema financiero, pues nos encontramos con muchos profesionales muy creativos que van creando una serie de instrumentos. Y ahora estamos frente a un mercado especulativo, altamente especulativo, cuando hablamos de acciones, instrumentos derivados, forwards, ¿no? Entonces, cuando se debilita, cuando la capacidad de pago de los ciudadanos comunes y corrientes como nosotros se debilita y hay una mala calificación de los créditos, se otorgan a personas y empresas que no tienen la capacidad suficiente para generar ingresos, lo que sucede es que esa bomba, ese globo, en algún momento se revienta y el flujo de dinero deja de fluir a la velocidad o inclusive se estanca en algún momento, ¿no es cierto? Y eso afecta a toda la economía, no solamente del país, sino de la comunidad, en este caso de la comunidad europea. ¿Qué hacer ante esa situación? O cortar por lo sano, que generaría mayor desempleo, o salvar a las instituciones, inyectándoles más dinero. Pero ¿qué hay si se pierde la confianza? ¿No? ¿Qué hay si perdemos la confianza en estas instituciones, en estas empresas, en estos banqueros? ¿No? El problema se va agravando. ¿Eso qué quiere decir? Acá en Latinoamérica, ¿por qué el impacto no ha sido tan relevante, tan importante como en los países europeos? Porque de alguna manera se puede decir que gracias a Dios nuestro mercado de capitales no está tan desarrollado, eso por un lado, no está tan desarrollado como las economías europeas. De manera que acá no tenemos en el mercado de capitales esa serie de instrumentos derivados tan complejos, ¿ok?, que genere especulación, porque lo vamos empaquetando, convirtiendo en paquetes con diferentes niveles de riesgo, de portafolios, lo vendemos, ¿no?, y esperamos siempre generar más rentabilidad, más ganancias, ¿no? Bueno, ese tipo de mercado no está tan desarrollado que en Perú y por lo tanto, gracias a Dios, eso no ha ocurrido, pero no estamos libres. El día de hoy el tema que vamos a tratar es la gestión de riesgo operacional y este tema es muy importante porque aún es poco entendido y hay mucho potencial acá en nuestro país. Les voy a dar el número de instituciones financieras, tanto de las que están reguladas por la superintendencia como las que no están reguladas por la superintendencia, que son muchísimo más, ¿okay?, a nivel nacional. Entonces tenemos que hacer algo. Tenemos una misión nosotros como profesionales para poder ayudar y gracias a Dios existen metodologías, existen formas. Hay que estudiar, hay que especializarnos para poder ayudar. Entonces, bien, las crisis no ocurren de la nada, ¿no? ¿Ocurren por qué? Por las expectativas de seguir generando rentabilidad, de creer que esto es algo que nunca va a acabar, ¿okay?, y de perder poco a poco el control y una adecuada gestión dentro de las empresas. Bien, aquí no sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar de Basilea, de los acuerdos de Basilea. ¿Alguno me puede levantar la mano? ¿No? Ok, les voy a hablar. ¿Qué cosas son los acuerdos de Basilea? Primero, que Basilea es una organización ubicada en Suiza que conglomera las 3 economías más potentes, poderosas del mundo. Estas economías, en su preocupación de ver cómo mitigar estos eventos de riesgos, de desestabilización económica mundial, es que dicen, ok, ¿qué buenas prácticas podemos nosotros definir y
y acordar y jurarnos entre nosotros aplicarlos para mantener una economía, una gestión sana. ¿Okay? Entonces, esto nace en el año 1988 con un acuerdo original que se llama el capital mínimo, el acuerdo de capital mínimo del 8% de los activos ponderados por riesgos. ¿Qué cosas son los activos ponderados por riesgos? Bueno, es una porción de capital tipo colchón que nos va a servir para poder afrontar estas situaciones, estos eventos de impacto. ¿De qué tipo de riesgos? De riesgo de crédito, de riesgo de liquidez, de riesgo operacional. ¿Okay? Pero desde el año 1988 hasta la fecha, este acuerdo ha recibido una serie de modificaciones y a lo largo de la historia, como vemos acá, se toma en cuenta la importancia del riesgo de mercado. ¿Qué cosa es el riesgo de mercado? Riesgo de mercado es el riesgo de pérdida, ¿no? ¿Originado por qué? Por fluctuaciones en las tasas de interés, en los tipos de cambio de las monedas y en los instrumentos financieros de renta variable, ¿no? ¿Okay? Entonces, es importante, pero ¿cómo lo podemos administrar? Necesitamos de modelos estadísticos para poder ¿qué? Para poder predecir las pérdidas potenciales, poder predecir cuándo van a ocurrir, simular escenarios. ¿Qué ocurriría si en este momento ocurre una crisis X? ¿Okay? Y de esa manera, ¿cómo nos resguardamos con capital para poder afrontar esas crisis? Después, en el año 1999, se definen los primeros principios de supervisión. Supervisión, ¿quiénes van a ejercer esa supervisión? Las entidades reguladoras. En este caso hablábamos de los bancos centrales. ¿Okay? Pero para el caso del Perú, ¿quién es la entidad reguladora? El BCR y la Superintendencia de Bancos y Seguros, que es la entidad que supervisa y controla las instituciones financieras. ¿Okay? Entonces ahí se establecen los primeros principios. Luego sale en el año 2001 y 2003, entre esos años, un acuerdo que se llama Basilea II, donde ya se afinan los criterios de requerimiento de capital y recomiendan, ponen algunas recomendaciones sobre la transparencia del mercado. Y ahora nos enfocábamos en ¿qué? En la transparencia y claridad de la información financiera. Hay que usar una serie de métodos y controles para que la información financiera, que es la base fundamental por la cual fluctúan estos valores de inversión, ¿no? Sean reales, sean verdaderos, sean transparentes. Luego en el año 2000, entre el año 2004 y 2006, ya se publica el nuevo acuerdo con algunos ajustes de Basilea II. En Perú, desde el año 2008 y 2009, la Superintendencia de Bancos y Seguros ya publica algunas normas que regulan la gestión integral de riesgos. Y por separado, ¿no? Saca algunas normas, reglamentos, para la gestión del riesgo de crédito, riesgo operacional, riesgo de mercado y riesgo de liquidez. Actualmente en este año ya la Superintendencia está revisando y ha sacado algunas resoluciones nuevas para potenciar y mejorar la gestión integral de riesgos. Ya en el año 2010 sale el tercer acuerdo de Basilea, para lo cual se tiene proyectado que estas economías que participan dentro de este acuerdo puedan implementarlos en el año 2019, porque requiere de la aplicación de una serie de metodologías matemáticas y estadísticas, ojo chicos, matemáticas y estadísticas, para poder gestionar con una, ¿no? Con una, digamos, ¿cómo le podríamos decir? Con un acercamiento más real de la información, ¿ok? Porque no es lo mismo suponer que puedo perder 1 millón que tener la valoración estadística de esa cifra, tener una aproximación más cercana a la realidad.
Y eso requiere de profesionales como ustedes. ¿Ok? Pero además, es importante, chicos, que cuando hablamos específicamente de la gestión del riesgo operacional, hay que entender claramente el enfoque que le debemos dar, que debe estar detrás. Y es que para gestionar los riesgos operacionales debemos entender cómo funcionan los procesos. Esto yo lo he rescatado de la ISO 9001, ¿ok? Y ese círculo que ven ahí, estos círculos se llaman los ciclos Deming o los ciclos de mejora continua. No sé si alguno de ustedes los ha escuchado antes, ¿sí? Ese ciclo de mejora continua. ¿Qué me dice el ciclo de mejora continua? Que toda gestión, ojo, estoy hablando de cualquier modelo de gestión, ya sea modelo de gestión de la calidad o modelos de gestión de riesgos, se inicia con una planificación. En esta planificación establecemos las políticas, los procedimientos, cómo organizativamente debe funcionar, las funciones, responsabilidades, procedimientos, metodologías. El do significa hacer, ya es poner en marcha lo que se ha planificado. El chequear es verificar a través de las auditorías, evaluaciones, indicadores, para verificar si lo que se viene realizando está de acuerdo a lo planificado. Y esto es actuar, o es revisar todas aquellas brechas identificadas dentro de la auditoría o revisión y proponer las mejoras, ¿no?, para ajustar los planes. Pero esto no funcionaría sin que no lo estandarizamos. ¿Estandarizar qué significa? No solamente documentar todas aquellas mejoras que estamos proponiendo, sino que esto dentro de las organizaciones debe ser debidamente comunicado y la gente debe recibir la capacitación debida para que esto se logre, se estandarice y luego vaya mejorando continuamente. Este concepto es importante tenerlo en cuenta cuando hablamos de gestión de riesgo operacional. Y les cuento, chicos, que no muchos manejan este concepto y más adelante vamos a ver la razón del por qué no muchos dominan este concepto. Bien, como les decía, antes las empresas, estoy hablando hace 20, 30 años atrás, las empresas se enfocaban en gestionar la mejora continua, ¿no?, la calidad, decían, asegurar la calidad de los productos, de los servicios. Pero ya ahora ya se utiliza el concepto de la gestión de los riesgos, pero no quiere decir que va a reemplazar, gestionar los riesgos va a reemplazar la gestión de la calidad, no quiere decir eso, sino que es un complemento, ayuda a ¿qué? A asegurar el valor, la rentabilidad en las empresas, ayuda, permite, ¿okay? Pero no es uno que reemplaza al otro. Entonces es un complemento perfecto para las empresas que ya vienen gestionando la mejora continua, la calidad, o en otros casos el ISO 9001, ¿no?, para aquellos que tienen ya la certificación. Ahora, la gestión de los riesgos se aplica para cualquier tipo de organización, pero el día de hoy vamos a hablar específicamente de las instituciones financieras. ¿Y qué hay respecto a los marcos internacionales, los estándares, los métodos recomendados? Bien, aquí pongo algunos de los métodos que existen, ¿no? Pero el primero, COSO, no sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar de COSO. A ver, ¿alguno me puede levantar la mano? ¿No? COSO es un acuerdo de una comisión que se forma en Estados Unidos, más o menos entre los años, como les decía, 1988. Es una comisión que se junta para ver cuáles serían las mejores prácticas de control interno. ¿Okay? ¿Para qué? Para prevenir malas prácticas de fraude, ¿no? Para prevenir las malas prácticas de fraude. ¿Qué métodos, qué formas, cuáles son las buenas prácticas que se vienen aplicando en las diversas empresas para asegurar el control interno? Y ahí es donde nacen los primeros conceptos de riesgos. Luego tenemos CRM, que son estándares de gerencia. Tenemos el siguiente, que es también conocido como el estándar australiano, que en verdad sienta las bases de lo que ahora conocemos como la ISO 31000.
¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de la ISO 31000? ¿Sí? Bien, la ISO 31000 es una norma para la gestión de los riesgos operacionales, principalmente. También hay un estándar noruego, pero en la actualidad lo que se viene usando en las empresas es COSO y la ISO 31000 con la 31010, que ahí están ya las técnicas de evaluación de riesgos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que existe dentro de los estándares internacionales. Pero también existen algunas normas específicas para tipo de riesgo. La 27001, que es para la seguridad de la información. La 23201, que es para la gestión de la continuidad de negocio y sus riesgos. COVID, que es para la gestión de los riesgos tecnológicos. PMI Book, que es para la gestión de los riesgos en proyectos. La ISO 22000, que es para el control de riesgos alimentarios. La ISO 14000, para la gestión de los riesgos de medio ambiente. La OSA 18000, que es para la gestión de seguridad y salud ocupacional. Y la ISO 9001, la versión 2015, que calientito nomás ha salido publicado el día 23 de septiembre, reciente, donde ya introduce énfasis en el pensamiento basado en riesgos para mejorar la aplicación del enfoque basado en procesos. ¿No? Lo que vimos en las primeras gráficas, ¿no? Que la gestión de riesgos me permite asegurar el valor que ya de por sí me lo pone la gestión de la calidad. Entonces se dan cuenta de la relevancia de la gestión de riesgos. ¿Y qué tenemos en el marco local dentro de las instituciones financieras? Las resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros. Y actualmente tenemos la 2115, que es el reglamento para el requerimiento de patrimonio efectivo público operacional. ¿Se acuerdan lo que vimos en Basilea al inicio? ¿No? Uno de los indicadores, ¿no? De capital, requerimiento mínimo de capital. ¿Por qué? Por riesgo operacional. Allí está la norma de cómo se calcula. Luego tenemos la resolución 2116, que es el reglamento para la gestión del riesgo operacional en las instituciones financieras. Tenemos la circular 139, que es para la gestión de la continuidad de negocios. La circular 140, que es para la gestión de la seguridad de la información. La resolución 1928, que es reciente de este año, de marzo, que es el reglamento para la gestión del riesgo social y ambiental. La resolución 2660, que también es de este año, que es el reglamento para la gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Tenemos ahorita en consulta el reglamento de gobierno corporativo y la gestión integral de riesgos, que viene a reemplazar a la resolución 037 de 2008. ¿No? Y existen otras normas más específicas para cada tipo de riesgo: riesgo de mercado, riesgo de crédito y riesgo de liquidez, que en este momento no vamos a entrar a revisarlos en detalle, pero ojalá ya haya alguna oportunidad de verlo también. Y ahora, ¿qué es lo que sucede en nuestro país? Acá yo tengo una estadística. A ver, déjenme ver. En esta gráfica, lo que quiero darles a explicar, lo que quiero contarles es que, ojo, que las crisis financieras no siempre se han originado dentro de las instituciones o de los grandes bancos. Acá hay algunos ejemplos donde las crisis financieras se han originado en la banca dirigida a las pequeñas y microempresas y de créditos de consumo. ¿Okay? Al sector más pequeño. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Como les decía al inicio, cuando las economías están bien, en crecimiento, en desarrollo, hay mucha expectativa, se crean nuevas instituciones financieras de intermediación, pequeñas. En estos países eso fue lo que ocurrió, se crearon muchas. Y conforme se crearon muchas, también se fue debilitando el control internamente dentro de estas empresas y también de las entidades reguladoras. Entonces, como sabemos que todo tiene un ciclo,
cuando ocurre la crisis, comienza a estallar dentro de las pequeñas empresas, instituciones financieras me refiero. ¿Y estas qué es lo que tienen que hacer? Fusionarse, liquidarse, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá en Perú? Les voy a dar un ejemplo. ¿Cuántas instituciones financieras son reguladas por la Superintendencia de Banca y Seguros? Tomen nota. Tenemos 16 bancos, 8 financieras, 12 cajas metropolitanas, 9 cajas rurales, 11 EPIMES, 4 cajas y derramas, y eso es todo, en tanto a las empresas que están reguladas por la SBS, me refiero de intermediación financiera. Por otro lado, hay un organismo que se llama FENACREP, que es la encargada de regular y supervisar a las cooperativas. ¿Y cuántas son? Tenemos 82 cooperativas afiliadas y unas 82 cooperativas no afiliadas, pero ambos grupos, esta entidad los supervisa. Sin embargo, existen 156 cooperativas que están inactivas según los registros, pero sin embargo FENACREP ha identificado que por lo menos unas 5 de ellas siguen operando. Entonces se dan cuenta, señores, que estamos frente a un escenario todavía, ¿no?, latente. Si ocurriera una crisis, ¿no?, tenemos muchas instituciones que aún no están siendo debidamente supervisadas y reguladas. Entonces hay mucho trabajo que hacer. Y esta situación pues, puede desencadenarse en algún momento una desestabilización económica importante. Entonces, por eso decimos que saber, aprender cómo gestionar los riesgos es relevante de ahora hacia adelante. Bien, vamos a comparar los marcos, los métodos más usados, que es COSO y la ISO 31000. Hablemos primero de COSO. Como les decía, esta es una comisión que nace en los Estados Unidos. ¿Para qué? Para ver cuáles son las mejores prácticas en control interno y cómo poder prevenir las malas prácticas de fraude, ¿no? Y en el año 1987 se solicita realizar un estudio, ¿no?, con muchas empresas, con varias empresas en los Estados Unidos, para ver cuáles son las prácticas comunes, buenas, sanas, que se vienen aplicando. En el año 1988 seleccionan a la empresa Coopers Lybrand para hacer este estudio de control interno. En el año 1992 se integran dentro de este grupo estas 5 asociaciones, todas ellas relacionadas con la contabilidad y con el control interno y con organizaciones de auditoría. En el año 2004 se fusiona COSO, los conceptos de COSO, con ERM, que son las buenas prácticas de gestión de riesgos. Y en el año 2013 ya tenemos la última versión, conocida también como COSO 3, donde se incorpora dentro de estos conceptos de gestión de riesgos que no solamente es importante la información financiera, o sea, los estados financieros, sino también otro tipo de reportes, otro tipo de información, porque ojo, estas instituciones reportan no solamente a la alta dirección, ¿no?, a las partes interesadas, sino también a entidades reguladoras, ¿no? Entonces hay muchas partes interesadas aquí. Entonces no solamente se preocupa por los informes financieros, sino otros informes operativos también. Pero ¿cómo evoluciona? Vamos a darles un resumen comparativo de qué cosa es lo que contiene COSO 1, COSO